Consideremos un pensamiento de la palabra del Señor para esta oportunidad. ¿Les parece? Y yo les quiero compartir sobre el tema las disciplinas esenciales de un ministerio ejemplar. Esto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16, y el texto dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este hermoso día y rogamos ahora que tú ilumines nuestras mentes y corazones con la verdad de tu palabra, Señor. Háblanos para que seamos en verdad los ministros, los siervos que tú necesitas, Señor. Que tengamos las disciplinas necesarias para ejercer el ministerio como tú mandas, Señor. En todo lugar donde estemos, en cualquier senda de vida en que nos encontremos, queremos ser tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos los hermanos dicen: amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, antes de entrar en este texto hay que hacer un poco de reconocimiento del fondo histórico, del contexto de esta obra. Y esta es la primera carta de Pablo a su amado discípulo, colaborador, amigo, compañero, Timoteo. Ahora, Timoteo, si usted lo sabe o no, no sé, pero él no era 100% judío. Él tenía padre pagano y madre judía. Él nació en la ciudad de Listra, que fue la ciudad donde a Pablo lo apedrearon desde el primer viaje misionero, ¿se acuerdan? Pero Timoteo y su madre fueron convertidos en esa ocasión. Y cuando Pablo volvió a pasar por ahí en el segundo viaje misionero, invitó a Timoteo a ser compañero suyo, y así fue. Y así Timoteo lo acompañó hasta el final. Timoteo llegó a ser el varón de confianza, el brazo derecho importante del apóstol Pablo. Y en esta ocasión de 1 Timoteo, el joven se encuentra en la ciudad de Éfeso, confrontando una situación muy difícil. Pero ya antes de eso, Pablo había usado a Timoteo como su mensajero para atender a situaciones en otros lugares, como Tesalónica, Corinto y Filipos. Así que Timoteo ya tenía algo de experiencia como representante del apóstol para llevar sus mensajes, para recibir información y para ir a lugares donde Pablo no podía ir en ese momento, ir como su representante. Esta carta de 1 Timoteo, esta es lo que yo llamo la carta Misión Imposible. ¿Por qué? Porque Timoteo está en Éfeso confrontando una situación muy difícil en que ninguno de nosotros quisiera estar. ¿Qué es lo que había pasado? Pablo estuvo encarcelado en Roma, ¿se acuerdan? Estuvo 3 años. Al salir de allí, fue con Timoteo y Tito a recorrer algunas de las iglesias que previamente habían fundado. Pasaron por Creta, ahí dejaron a Tito para atender la situación que estaba allí, y llegan a Éfeso y se encuentran que hay una situación muy difícil. Había llegado falsa enseñanza a la iglesia, pero no por
gente de afuera, sino desde adentro. Y eran ancianos, líderes, pastores, por decir así, dentro de la iglesia en Éfeso, que habían caído en unas falsas doctrinas llenas de misticismo y abuso de la bondad de las personas. Había inmoralidad, había un grupo de hombres ancianos, líderes, pero aparentemente muy carismáticos, muy atrayentes, y hasta había una agrupación de mujeres muy ingenuas que constantemente los tenían en sus casas. En fin, la sugerencia en el texto es que ahí había una situación sexual también inmoral que estaba aconteciendo. Y sabemos también por este texto que sobre todas las cosas estos ancianos falsos maestros lo hacían todo por dinero. Estaban lucrando, estaban sacándole la plata a la gente con sus ideas, con sus enseñanzas. Y la misión de Timoteo es corregir esto. Pablo ya, cuando pasó por Éfeso, había disciplinado a 2 líderes, Himeneo y Alejandro, los había expulsado. Y Timoteo ahora se queda en la ciudad. Y Pablo avanza porque tiene que hacer más cosas y luego le escribe esta carta. Y en esta carta le está dando pautas de lo que él tiene que hacer. Mire la tarea difícil. Timoteo tiene que confrontar a estos falsos maestros ancianos y a los que no se arrepienten, a los que no quieren volver a la senda correcta, los tiene que dar de baja, los tiene que despedir, los tiene que reemplazar con hombres más dignos del cargo. Ahora, eso es una cosa difícil porque, en primer lugar, Timoteo no era oriundo de Éfeso, él era de otra ciudad, de Listra, de otra parte de la gran provincia de Asia. Y era joven, seguramente soltero, con apenas 30 años de edad, y está confrontando a hombres locales, nativos de ahí de la ciudad, bien conocidos, ya de años, hombres de canas, hombres con familia, con esposas, con hijos, en fin, y con su ámbito de influencia ya muy establecido, muy fuerte. Varios años antes, Pablo había profetizado a los ancianos de Éfeso de que ellos iban a caer en estas mismas falsas corrientes. Mira lo que dice Hechos 20, 28, 31. Pablo cita a los ancianos de Éfeso en esta oportunidad, a finalizar el tercer viaje misionero, y les dijo estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no han cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, vamos a nuestro texto. Estamos en el capítulo 4. En los primeros 3 capítulos, Pablo ya está enseñando a Timoteo acerca de las falsas doctrinas de estas personas. Y ahora en el capítulo 4 empieza las instrucciones, las exhortaciones directas a Timoteo. La introducción a todo este argumento está en los versículos 6 al 8, donde dice que Timoteo debe desechar las fábulas profanas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y que él debe ejercitarse para la piedad. O sea, él debe hacer totalmente lo opuesto de lo que son los falsos maestros, porque los falsos maestros estaban con estas fábulas profanas. Y Timoteo, en cambio, tiene que ejercitarse. La palabra griega ahí es gimnazo, que de ahí viene la palabra gimnasia. O sea, tiene que ejercitarse. Así como en un gimnasio hay aparatos para fortalecer el cuerpo, hay diferentes pesas que uno puede levantar,
En fin, pero Pablo está diciendo eso es de poco provecho, pero igual hay disciplinas, hay ejercicios espirituales, ministeriales que uno tiene que hacer para tener la fuerza y ser el hombre, la persona, la mujer de Dios fuerte, bien entrenada para confrontar situaciones difíciles como esta. El tema de todo esto entonces es el ejercicio, la gimnasia, la disciplina espiritual del buen ministro. Ahora, en los versículos 9 al 11, antes de entrar en los detalles, Pablo habla de la base de esta disciplina, que es nuestra esperanza en el Señor. Él dice, palabra fiel es esta, y digna de ser respetada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Hacemos esos ejercicios, nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Pablo dice que esta es una palabra fiel, o sea, era una frase ya bien conocida por la iglesia, y lo dice como la base de esta disciplina. Tenemos que, en vez de pasar tiempo en el gimnasio físico, desarrollando tremenda musculatura para poder levantar 100 kilos de peso, mucho más que eso, más importante aún que eso es estar haciendo ejercicio ministerial, espiritual, para tener la fuerza necesaria para la obra a la cual Dios nos llama. De eso se trata. Entonces, vamos a ver bien ahora lo que resta del pasaje, que son los versículos 12 al 16. Y aquí hay dos listas de 4 elementos. Hay 4 disciplinas, 4 ejercicios espirituales, si lo quieres llamar así, y seguido por 4 exhortaciones. Así que vamos a ver estos cuartetos que el apóstol tiene aquí. Hay 4 verbos imperativos en los versículos 12 al 14. Estas son las 4 disciplinas. Primero, ninguno tenga en poco tu juventud. 1. Sino, 2. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. Tercer verbo imperativo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el versículo 14, cuarto verbo imperativo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces repasemos estas 4 disciplinas. Las 4 máquinas de ejercicio en el gimnasio del Señor. ¿Okay? La primera disciplina que él dice a Timoteo es: ninguno tenga en poco tu juventud, o sea confiado. No dejes que te miren desde arriba hacia abajo con desprecio o algo así. Tenga confianza. Sea una persona con confianza en ti mismo. En la versión de la Biblia de las Américas dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ese era un tremendo problema en esta situación. Como les dije ya, Timoteo era un hombre joven, seguramente soltero, sin hijos, y no se comparaba a los ancianos que estaban allí trayendo este desorden, que eran ya hombres de edad, hombres de experiencia, hombres con esposas e hijos, hombres bien conocidos en la comunidad, que ya tenían su ámbito de influencia, de amigos, de conexiones, en fin. Y aquí llega este jovencito aforino Timoteo, y que va a tomar cartas en el asunto. Entonces, el mensaje es que a pesar de su juventud, Timoteo no se debe dejar amedrentar. La palabra griega ahí es katafroneo, que es que se le mire desde arriba hacia abajo,
Kata es una palabra griega que significa una acción violenta, fuerte, de arriba hacia abajo, como cataclisma, ¿eh? Catástrofe, algo de arriba hacia abajo. Froneo, mirar. No dejes que te miren así de una forma despectiva, que te falten el respeto. Él va a decir todo lo contrario. No, que la gente te admire a ti. Entonces, él tiene que ser valiente, tiene que tener confianza en sí mismo y en el Señor que está con él. Y, hermanos amados, de la misma manera, nosotros debemos enfrentar los retos y desafíos que están en los ministerios que el Señor nos ha encomendado, igualmente con confianza y fe. Estamos quizás ya acostumbrados a que a los pentecostales se les mire con cierto nivel de desprecio, con cierto nivel de repudio, de rechazo. Pero la palabra del Señor es esta. No dejes que te insulten, no dejes que te miren mal así. O sea, hay que entrar a la obra del Señor con firmeza, con confianza, con fuerza, sabiendo que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Amén. La segunda disciplina es ser ejemplo. Pablo había dicho, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. La palabra ejemplo en griego es tupos, que literalmente significa la impresión que se dejaba en la moneda cuando ésta era golpeada con el martillo para dar la imagen del emperador romano. Entonces, él tiene que ser el tupos, el martillo, o sea, tiene que dejar huella, tiene que dejar una impresión, tiene que reproducirse en las personas, tiene que ser ejemplo, modelo, que otros salgan igual que él, como las monedas aquí. Sé ejemplo. O sea, en vez de dejar que te miren con catafroneo desde arriba hacia abajo, con desprecio, y este mocoso que se cree que viene aquí, que me va a decir a mí, no. En vez de eso, que la gente quede mirándote a ti hacia arriba con el asombro de reconocer la tremenda calidad de lo que estás modelando. Ahí está el contraste que Pablo está diciendo. Ahora, esta cosa de que en el ministerio debemos ser ejemplo, debemos estar conscientes que la gente nos está mirando, no vivimos en un lugar apartado, sino en el público, la gente nos ve, nos conoce. Él desarrolla más la idea de ser ejemplar de qué forma. Y aquí da varias cosas importantes. En primer lugar, ejemplo en palabras, en logros. Timoteo tiene que ser lo opuesto de lo que eran los falsos maestros. O sea, en contraste con las fábulas y las palabrerías y las manipulaciones de los ancianos herejes, Timoteo tenía que dar el ejemplo que ellos no daban. Tenía que ser ejemplo en palabra, en su mensaje. Su mensaje es el verdadero evangelio. 2, tiene que ser ejemplo en conducta. La palabra ahí es anástrofe. Los ancianos herejes estaban dando un pésimo ejemplo en su conducta. Su conducta era inmoral. Manipulaban a las personas. Se aprovechaban sexualmente de estas mujeres ingenuas que los invitaban a sus casas. Les sacaban toda la plata que la gente traía encima. Eran aprovechadores, eran abusadores. Timoteo tiene que ser exactamente lo opuesto. Él tiene que ser un ejemplo en conducta. Tercero, tiene que ser ejemplo en amor, el amor ágape, ese amor fundado en la gracia, que es totalmente lo opuesto de las manipulaciones egocéntricas que hacían los ancianos herejes. Tenía que ser ejemplo en espíritu también. Ahora les voy a decir, esa palabra espíritu no está en los manuscritos más antiguos de 1 Timoteo, pero la idea es totalmente compatible con la teología
de Pablo, y es una idea que luego se menciona en esta carta. Es decir, Timoteo tiene que ser un ejemplo de una espiritualidad genuina. Qué importante es eso. Y ejemplo en fe. O sea, en contraste con las falsas doctrinas de los ancianos herejes. Él tiene que ser ejemplar en su fe, en su doctrina, en lo que él está enseñando. Y, para concluir, Timoteo tiene que ser ejemplar en su pureza, en contraste opuesto con lo que era la inmoralidad de los falsos maestros, lo que ellos estaban haciendo en la ciudad. Timoteo tenía que modelar una vida de santidad y de pureza que marcaría una huella importante. La idea es que la gente, entonces, en vez de mirar a Timoteo con desprecio, despectivamente, de arriba para abajo, el catafroneo, tienen que mirar con asombro, con, en verdad, una impresión fuerte. Y haciendo eso, Timoteo va a mostrar a las personas el contraste entre los falsos maestros y él, y así los hermanos en Éfeso van a darse cuenta dónde está la verdad. Y va a ser por el ejemplo. Qué importante es nuestro ejemplo. No sé usted, yo he conocido a muchas personas que me han dicho que alguna vez iban a nuestra iglesia, Asamblea de Dios, en algún lugar, pero que dejaron de ir, porque alguien dio un mal ejemplo. Alguien hizo algo que no fue correcto, y eso ofendió de una forma tan fuerte que la gente deja la fe, deja de congregarse y se va al mundo. Nuestro ejemplo es tan importante. Así que, hermanos, así como dice el texto aquí, seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La tercera disciplina es ser esforzado. ¿Cuál fue la primera? Ser confiado. La segunda, ser ejemplo. La tercera disciplina es ser esforzado. Él dice, entre tanto que voy, ocúpate. Mantente ocupado. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. La palabra griega es prosege, que significa presta atención. Entrégate, fija tu mente en esto. Ocúpate, no seas flojo, no te duermas. Ocúpate, mantente ocupado. Es tan importante mantenerse ocupado. Cuando uno deja de estar ocupado, así como cuando David dejó de ir a batallar con su ejército a la guerra, cuando estaba desocupado, es cuando entró en la tentación con Betsabé, ¿no es verdad? Así que Pablo está diciendo a Timoteo, mantente ocupado y sea esforzado. Y de nuevo, hay una serie de cosas. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, esto no ha cambiado. Todos tenemos este compromiso personal ante el Señor. Necesitamos pasar tiempo en el estudio, la lectura de la palabra del Señor. Sus verdades son insondables. Aunque vivas 120 años, no vas a llegar al fin de esta tarea. Pero no solo estudiarlo, predicarlo, exhortar con la palabra y enseñar con la palabra. Que el Señor nos ayude en eso. Y la cuarta disciplina, ser espiritual. Él dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esa palabra, no descuides, es me amelei en griego, que significa ser negligente o tomar con ligereza, descuidar, no prestar atención. Y Pablo está diciendo a Timoteo, estás en una situación difícil, no puedes darte el lujo de pensar que
Las victorias que ganaste hace años atrás, ahora te van a igualmente a servir. No, tienes que mantener tu espiritualidad vigente al día. Tú tienes que estar en tu relación con el Señor fuerte, firme y al día. No vivas por las glorias pasadas. No seas negligente de lo que el Dios ha hecho en ti, sino que practícalo, ejercítalo, fortalécelo, desarróllelo, úsalo para que puedas hacer la obra del Señor. Entonces, tiene que ser una persona con confianza, con desplante, con seguridad en sí mismo. Tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser una persona de esfuerzo y de trabajo. Pero sobre todas las cosas, en el ministerio hay que siempre mantener una espiritualidad real, auténtica, no fingida, sino al día, vigente. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste uno de esos encuentros con el Señor, de esos donde pasas horas llorando en el altar, bañado por la presencia del Señor, sintiendo la fuerza del Espíritu Santo sobre tu vida, hasta sobre tu mismo cuerpo físico? ¿O acaso esto es algo que pasó en el campamento de jóvenes hace años atrás y ahora pues hace tiempo que no has tenido un momento así con el Señor? Hermanos, no descuidemos el llamado del Señor, el don del Señor sobre nosotros. Tengamos un toque fresco del Señor en nuestra vida, cueste lo que cueste. Abra espacio, abra oportunidad para esos momentos con el Señor. Así que esas son las 4 disciplinas. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes. Ocúpate y no descuides. Ahora, además de eso, siguen otros 4 verbos en este pasaje, que son 4 exhortaciones. Él dice, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, después de darnos 4 tareas, 4 disciplinas, el apóstol amonesta a Timoteo de 4 maneras a persistir, a perseverar en estas mismas cosas. Vamos a verlos rápidamente. Son, en primer lugar, reflexiona. La palabra ahí es ocúpate, pero se puede bien traducir esa palabra como está en la Biblia de las Américas, reflexiona, o sea, medita, saca cuentas. ¿Estoy haciendo esto sí o no? ¿Estoy ministrando con la confianza que necesito, o estoy dejando que la gente me atropelle como les dé la gana? Estoy siendo ejemplar en mi vida, mi enseñanza, mi ministerio. Estoy manteniéndome al día con la lectura, la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor, en fin. O sea, reflexiona sobre estas cosas. Él debe meditarlo bien. La palabra griega es meletao, que significa eso, justamente, reflexionar. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿estoy cumpliendo con esto? ¿Soy confiado, ejemplar, esforzado, espiritual? ¿Cuáles son mis áreas débiles? ¿Qué es lo que necesito mejorar? La segunda exhortación es dedícate. Toma decisiones para hacer que esto sea prioritario. Pablo dice ahí, permanece en ellas. Las Biblias Américas usa la traducción, dedícate a ellas. La palabra ahí es ishti, que significa darse a, dedicarse a. Hay que dedicarse a ser confiado, ejemplar, esforzado, espiritual. Él debe vivir esforzándose para permanecer en estas cosas y no caer. Y de igual manera, la palabra de Dios para nosotros es esta, que nos dediquemos a cumplir con las disciplinas necesarias para un ministerio ejemplar.
La tercera exhortación es: tenga cuidado. Él dice en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El apóstol Pablo ya previamente había dicho algo similar, ¿se acuerdan? A los ancianos ahí de Éfeso, y recordándoles que por años, con lágrimas, día por día les había exhortado, pero ellos igual no tuvieron cuidado y cayeron en falsas doctrinas y cayeron en inmoralidades. Y Pablo está diciendo a Timoteo esto: ten cuidado. O sea, nunca pienses que ya llegaste a un estado de perfección y que pase lo que pase, vas a estar bien. No, hay que tener cuidado. Él tiene que cuidarse tanto en sus relaciones con las personas, en su moralidad, como también en su doctrina, en su enseñanza. Tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y la cuarta exhortación es persevera. Reina Valera dice, persiste en ello. La Biblia América dice, persevera en estas cosas, haciéndolo asegurar la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Él debe perseverar, continuar, morar en estas disciplinas. Es decir, como cualquiera que va al gimnasio regularmente te puede decir, no es una cosa que se hace una vez al año y después se deja. Hay que tener el ritmo, hay que mantener la continuidad, hay que persistir, hay que perseverar. Y pasa lo mismo con las disciplinas espirituales y ministeriales. Hay que persistir, hay que perseverar. No hay que confiarse en los éxitos de antaño. Entonces, esto es lo que tenemos en esta pequeña enseñanza de la palabra del Señor. El gimnasio del Señor. Él dice, ejercítate para la piedad. Eso involucra 4 disciplinas esenciales: ser confiado, ejemplar, esforzado, espiritual. Y en razón de estas cosas hay que reflexionar, hay que dedicarse, hay que tener cuidado, hay que permanecer. Hermanos, ¿por qué no pedimos al Señor que Él nos ayude a en verdad a echar a andar esto en nuestras vidas? Yo no sé cuál es el ministerio al que Dios te ha llamado, no sé con exactitud cuál es la obra que estás haciendo para el Señor, pero Él sí sabe. Y tú mismo quizás ya sabes cuáles son tus fuerzas y tus debilidades. ¿Por qué no oramos al Señor en razón de este pasaje? Para decirle, Señor, forma en mí la disciplina que yo necesito para cumplir tu voluntad. Y dame la motivación para hacerlo hasta el fin. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Rogamos que nos permitas recordarnos de estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que está escuchando esto y que tiene un problema de autoestima, de confianza, no tiene la fuerza, la valentía, siente que otros lo miran mal y necesita fortalecerse en esto, Señor. Ayúdale, Señor. A pesar de cualquier circunstancia, contigo siempre somos mayoría. Señor, rogamos que tú nos ayudes a ser ejemplares, a ser buenos ejemplos en toda área de nuestra vida y nuestro ministerio, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser esforzados, a ser espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la disciplina necesaria para la obra a la cual nos has llamado, Señor. Y darnos una auténtica espiritualidad que se va renovando de día en día, Señor.
Nos dedicamos a estas cosas, Señor. Reflexionamos. Señor, ayúdanos a permanecer en estas cosas, Señor, y a tener cuidado de no caer atrás. Bendícenos, Señor, y bendice tu obra, Señor. En cualquier lugar donde nos encontremos, en cualquier tarea que tú nos tengas, Señor, nos comprometemos hoy ante ti para servirte en todo nuestro corazón. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto. Dios les bendiga.